Comprendemos las ciudades como redes, de varios conjuntos de elementos y funciones variables que actúan y reaccionan unos sobre otros, como un sistema, en el que los elementos más relevantes son la vida y la información. En ellas también se facilita la cooperación, el aprendizaje, el intercambio de ideas y conocimiento, lo que contribuye a la innovación social, cultural y tecnológica. Algunos pensamientos clásicos, lineales, de lógicas binarias y todavía existentes no permiten experimentar nuevos modos para que la velocidad de evolución de las ciudades aumente, debido a que las entienden como el espacio físico y su producción económica, tratando de preservar la identidad material y determinar el espacio-tiempo, junto con sus habitantes atravesados por segmentariedades de la economía, de leyes, monopolios, religiones y límites políticos, reflejados en las construcciones arquitectónicas e infraestructuras, aislándolas del cambio y de la vida, en la que paradójicamente, bajo esta mirada antropocéntrica, tampoco se le da mayor importancia a la simbiosis entre nosotros, otras especies y los ecosistemas, tanto naturales como tecnológicas. Por lo tanto, bajo la percepción determinista, las ciudades permanecen como sistemas físicamente cerrados debido a que los bordes no crean enlaces con el exterior, sino permanecen en agenciamientos territoriales, y así, las periferias son solo una disimulada insistencia sobre la prioridad y dependencia del centro, y aunque se planifiquen con más centros, siguen siendo puntos que no devienen líneas de fuga, no se movilizan y no atienden las emergencias y demandas de los habitantes en el momento requerido, lo contrario que sucede en las redes del nuevo espacio público, el virtual, que emerge y da respuesta inmediata tanto sobre el espacio físico junto con su sociedad y en sí mismo, el cual, al ser un sistema abierto, puede crear nuevos enlaces entre otros programas y máquinas, deviniendo el sistema en uno más complejo e indeterminado. Esto significa que el ciberespacio cuenta en su concepción con el tiempo, la traslación, la red, las líneas de precipitación y de ruptura, las velocidades comparadas de flujo y el borde que se enlaza con otros bordes, lo cual constituye un agenciamiento de desterritorialización, en el que los enlaces se comprenden como líneas desmaterializadas de conexión que devienen en tejidos permeables o en superficies dependiendo de la escala perceptual, junto con sus pliegues en una dimensión desterritorializada. Es así como las redes de vía e información son los elementos más relevantes de la ciudad. Están en constante movimiento como series de bloques de espacio-tiempo o imágenes-movimiento que crean una cultura multitemporal, acontecimientos singulares y irreversibles, posibilitados aún más a través de las máquinas de tercer tipo, de las cuales emergen mayores líneas de fuga por la interfaz entre la realidad física y la realidad virtual, que facilitan la movilización y la comunicación de información, en las que realmente nada permanece inmóvil y el tiempo es creación. De esta manera, el plano o el plan de ordenamiento territorial de dos dimensiones deviene un hipertoroide, donde el anterior mapa, doblable y desdoblable, adquiere no solo una cualidad tridimensional sino temporal, como una geometría variable, en el que las líneas se vuelven a plegar sobre sí mismas, y presentan rupturas simultáneas, multiplicidades como fractales desiguales que comparten un patrón, estando en constante traslación. Este movimiento, como duración de diversos cambios, tiene múltiples velocidades. Estas velocidades de diferentes escalas de tiempo, como la biológica, la cultural y la tecnológica, actualizan las ideas, promueven el conocimiento y afectan la percepción respecto a la vida y las ciudades que tienen sus habitantes. Pero también el uso de estas, bajo la mirada antropocéntrica, reduce la distancia de intercambio de flujos de mercancías entre humanos, en las que se crea un constructo mental, un modelo de realidad de una ciudad que utiliza las velocidades para reducir en tiempo los procesos de producción capitalista y consumir con mayor rapidez los recursos naturales. Este antropocentrismo se muestra a través de los problemas de desplazamiento físico de los bordes hacia una centralidad jerárquica en el que el poder político, económico y administrativo se concentra, aunque existan más centralidades planeadas con otros servicios no tan relevantes para la ciudad. Esto genera así una congestión o saturación en los nodos y desuso de las periferias despejadas. También existe el problema del antropoceno, producto de la iatrogenia cultural y corporativa, por su actual intento de parcelación en los sistemas de pensamiento y segregación del mismo, como se evidencia en los Big Data. Estos problemas tienen una ocupación inoficiosa de las redes, los recursos y la energía, para fines no bioéticos enfocados a la individualidad, la identidad material, haciendo que esta red no promueva la ecosofía y una sociedad del conocimiento del todo accesible.
Esto implica que las ciudades no solo se cierran físicamente, sino que la mente de sus habitantes también crea patrones, redes y sistemas cerrados del mundo y del conocimiento, lo cual dificulta los enlaces con otras especies y la vida. Así que las políticas para la ciudad sobreponen el PIB y el capital sobre la habitabilidad y la felicidad entendida como el mínimo consumo de recursos con más expectativas de vida. Los paisajes evolutivos comprendidos como sistemas complejos abiertos, como tales, son conjunto de elementos y relaciones que tienen un límite abierto que pueden interactuar con otros. Dependen del azar y del espectador, que genera un constructo mental a través de la limitación de la imagen en cierto instante, por medio de la percepción, para generar un modelo del mundo sobre el cual simular posibles futuros. Compuestos por tres elementos: natural, seres vivos y materia inerte; cultural, constructos mentales como el lenguaje; y tecnológico, constructos para la ampliación del pensamiento, que actúan y devienen en carácter de adaptación de lo espaciotemporal para posibilitar más la vida. Comprendiendo algunas funciones y variables de los elementos más relevantes de la ciudad como redes, la vida y la información, se genera un sistema abierto, como un rizoma, cuyas características son similares al cerebro, el cual consiste de billones de conexiones y cruces de líneas entre las neuronas, que generan una red. Cada una de estas reciben heterogeneidades de información, que al conectarse con otros no acontecen calcos o sistemas genéricos, debido a la subjetivación y a la constante resignificación de los patrones, ya que las conexiones de las neuronas cambian y diversifican el conocimiento. Estos enlaces se generan a través de pequeñas brechas de bioelectricidad cargadas de información llamadas sinapsis. La sinapsis proviene del griego, que significa enlace, comprendido como la relación de transmisión de información o conexión entre los elementos de un sistema abierto vía dendritas, prolongaciones protoplásmicas ramificadas con el axón. Es entonces el enlace del borde de un cuerpo sin órganos, el cual hace pasar y circular intensidades, interactuando con el exterior y crea agenciamientos, aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza a medida que aumentan sus conexiones. Neurona como punto que deviene línea de fuga a través de sus conexiones. No importa tanto la neurona, sino el enlace que puede crear. En el sistema no existe una jerarquía vertical en la toma de decisiones, sino dependiendo de la situación va emergiendo de forma subconsciente el último regulador de la información, el cual se puede ubicar en los diferentes elementos, ya que si todos los flujos de información tuvieran la misma relevancia, estaríamos abrumados en una emergencia. También el sistema se puede reorganizar debido a la neuroplasticidad, capacidad de transformarse estructuralmente que tiene el cerebro, y debido a la neurogénesis, capacidad que tiene el cerebro de regenerar neuronas o generar nuevas. Esto significa que el cerebro se puede fractalizar e hiperplegar aún más a través del aumento de enlaces. El cerebro como un sistema abierto que a través de estímulos bioelectroquímicos y estímulos emocionales o intensidades crea un nuevo mapa, y el mapa no es territorio porque el territorio se está moviendo siempre. La neuroplasticidad sugiere que las conexiones individuales en el cerebro están siempre recreándose según cómo se usan. Esto significa que constantemente están emergiendo nuevas relaciones sinápticas, nuevos mapas corticales, colectivos que desempeñan funciones específicas pero que pueden estar separados. La sinfonía cerebral, que actúa de manera global, continentes aparentemente inconexos llegan a sincronizarse para ejecutar operaciones complejas al unísono. Bajo esta capacidad de la neuroplasticidad se ha comprendido cómo algunos invidentes desarrollan la capacidad de colocalización. Por esto, al introducir nuevas tecnologías como los nanochips, se puede facilitar cada vez más tanto la regeneración neuronal como la creación de nuevos enlaces, nuevas neuronas y nuevas distribuciones. Comprendida esta sinapsis como las líneas de información que al cruzarse crean las imágenes movimiento de nuestra realidad, generan las superficies tanto físicas como mentales, las cuales se pueden plegar. Es por esto que llegamos a proponer las sinaptopías evolutivas, en el cual el topos, del griego, se comprende como lugar, el espacio donde se desarrolla la vida, en el que se plantea que actúan las cualidades y características de la sinapsis en función de la vida y la generación de conocimiento a través de las redes de información, variando según los aconteceres y el azar, estando en un constante cambio, en el que se hiperpliegan las redes de la dimensión virtual a la material. Paisajes evolutivos habitados por las sociedades sinápticas, siendo redes de sociedades del conocimiento abiertas,
enlazadas por la colectividad y la heterogeneidad de especies, las cuales utilizan la información de las redes neuronales físicas, biológicas y artificiales junto con los usos ecosóficos de estas. Crean así patrones que utilizan la información para producir sistemas de pensamiento que circulan por las redes y posibilitan procesos inmanentes y autopoietéticos, adyacente con un pensamiento innovador en la producción de tecnologías y energías limpias para reducir la huella ecológica. Todo ello es posible por la pluralidad de pensamientos que atraviesan las redes de información y gracias a las inteligencias colectivas. Estas sociedades sinápticas no son simplemente sociedades con más expertos, más infraestructuras y estructuras tecnológicas de información, sino la plausibilidad de los conceptos deriva de constantes investigaciones heurísticas abiertas a complejizarse, convirtiendo de esta forma la innovación en un componente cotidiano del trabajo, en el cual los factores cognitivos, la creatividad y la información contribuyen cada vez más a la sociedad para la fomentación de actos creativos, como la generación de nuevas especies inteligentes de diferentes escalas, tanto naturales como tecnológicas. En estas redes no se constituyen unidades sociales e intelectuales homogéneas, sino que ellas son caracterizadas por la existencia múltiple de diferentes formas de organización y pensamiento social, en las que, como en el cerebro, no existe una organización jerárquica vertical, sino que dependiendo de la situación van emergiendo los últimos reguladores de la información en función de la vida, en el que cualquier especie, tanto la biológica del carbono como la tecnológica, pueden aportar a la sociedad. Los hipertoroides como redes móviles inteligentes, en los que los diversos pliegues devienen hiperpliegues que se fugan de la continuidad y del teorema de Kawasaki, en el que las superficies sí pueden penetrar a otras y están en una dimensión desterritorializada. Los hipertoroides no son espacios continuos cerrados, sino espacio-tiempos abiertos, fragmentados, en los que los enlaces, como en la sinapsis, son brechas de energía codificada en información e intensidades. Es esta energía lo que conecta a los átomos para formar las moléculas tanto de las superficies como de las hipersuperficies, las cuales se pueden plegar e hiperplegar debido a la red que las conforma. Son especies contenedoras, son información programable cuya cualidad ya no significa simplemente tensar, destensar, contraer, dilatar, sino envolver, desarrollar, evolucionar. El organismo se define por su capacidad de plegar sus propias partes hasta el infinito y desplegarlas hasta el grado de desarrollo asignado a la especie. Por eso, más que cambio de dimensión, hay metamorfosis. De este modo, los hipertoroides pueden ser el medio de hibridación entre las redes neuronales artificiales, biológicas y nanotecnológicas, extrapolando el acto de creación en múltiples dimensiones, deviniendo así en las sinaptopías evolutivas. Basándose en el concepto de subjetividad de Tania Fraga, en el que una realidad se compone de los mundos físicos y virtuales, multidimensionales y polisensoriales, que podemos explorar sin las restricciones que el espacio-tiempo de 4 dimensiones nos impone en nuestra vida cotidiana. Esta hibridación entre las neuronas y biochips puede crear realidades virtuales inmersivas, como imágenes movimiento en los cerebros de los habitantes. Apoyándonos en la obra programa Fluxions, referenciada por Tania Fraga, en la que las realidades virtuales sensoriales interactivas que exploran metáforas imaginarias de posibles configuraciones del espacio sideral, robots virtuales autónomos habitan el sistema artificial en dominios diversos, explorando comportamientos computacionales de vida e inteligencia artificial. Esta hibridación de las redes puede hacer tangibles simulaciones, modelaciones y representaciones en los actos de creación entendidos como la ciencia de los procesos que virtualmente configura una estética cognitiva de los sentidos. Es decir, que el mundo computacional extrapola los actos de creación de la mente. Dimensiones computacionales que procesan datos y sensibilidades en diferentes lenguajes electrónicos, programas y software, haciendo posible que los creadores realicen los diseños y simulaciones, y a la vez sean transferidas de creatividad compartidas para los tiempos cualitativamente diversos del mundo en el que la información es también una interfaz de sentidos y conocimientos complejos. Esta hibridación bien es el momento en el cual ocurre la creatividad cerebral que se da en el lapso de la conexión cerebral y computacional, creando enlaces entre neuronas y biochips, y entre biochips y redes neuronales artificiales, generando una simbiosis entre estas. De esta forma, la sociedad sináptica se fuga del antropocentrismo, al estar conectado a las máquinas. Deja de lado la oposición natural artificial, ya que todo cuerpo tiene sus artificialidades, todas máquinas tienen sus virtualidades, son los agenciamientos sociales, nuestros cuerpos y nuestras máquinas, híbrido que desorganiza el cuerpo y lo coloca en relación con el ser. Proponemos agenciamientos entre las especies, como cuerpos y máquinas que habitan y son habitadas, sistemas que al ser abiertos permiten la complejización a través de sus relaciones. Estos hábitats
como especies artificiales son una red de nanochips, las cuales son una materia o superficies permeables, entendidos bajo la misma función sináptica, las cuales al estar en esta hibridación de redes se conectan inalámbricamente con los biochips neuronales. Es por esto que en la forma que programamos software hoy en día será posible programar el hardware. La tecnología de materia programable puede crear objetos hechos de pequeños cátonos o cátomos, los cuales son chips computacionales microscópicos. Pueden ser programados para cambiar de carga eléctrica en su superficie y así pueden enlazarse con otros cátonos en diferentes formas. Al programar las cargas eléctricas, de cierto modo los cátonos se enlazan para generar diversas formas circundantes. Y al pulsar un botón para cambiar su programación, los cátonos se reorganizan otra vez para reformarse en otro objeto. Esta materia funciona como las hormigas o las madrigueras de ratas de las que habla Deleuze, pero que genera agenciamientos con la mente. De esta forma, la telequinesis existe en el ámbito de que ambos, tanto los nanochips como los nanobots, estarían conectados a los pensamientos de los habitantes de los paisajes evolutivos, en el que ciertos grados de aleatoriedad podrían plegar el conocimiento y las formas físicas para que la materia programable varíe y se transforme de manera autopoyética bajo patrones en función de la vida.